Bienvenidos profesores y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. El día de hoy tendremos nuestra clase número 10, en la cual vamos a trabajar la función exponencial y la función logaritmo. Específicamente vamos a mirar los temas de qué es la función exponencial, vamos a dar la definición, vamos a hacer gráficas de algunas funciones exponenciales, miraremos algunos problemas de aplicación de la función exponencial, daremos la definición del número e, también definiremos lo que son los logaritmos y trabajaremos con propiedades de logaritmos. Entonces sean nuevamente bienvenidos y demos comienzo a esta clase. Como una pequeña introducción, vamos a iniciar mostrando el comportamiento de la gráfica de una función exponencial. Anteriormente hemos graficado la función x a la 2, es decir, la parábola. Vamos a mirar cuál es el comportamiento que toma la función g de x igual a 2 a la x comparado con la función f de x. Entonces vamos a darle algunos valores tanto a la función f como a la función g. Entonces voy a iniciar con algunos valores para x de 0, 1, 2, 3, 4 y para la izquierda tomaremos los valores menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Vamos a evaluar primero la función f de x en cada uno de estos números. Entonces vamos a evaluar la función f de x en x al cuadrado inicialmente. Entonces iniciemos con x igual a menos 4. F de menos 4 va a ser igual, podemos hacerlo por acá, f de menos 4, lo que sería para nosotros menos 4 al cuadrado, va a ser igual a la multiplicación de menos 4 por menos 4, dado que tenemos el exponente 2 a la 2, esto nos daría entonces 16. Muy bien. Ahora, menos 3, evaluemos menos 3 en la función f, sería menos 3 al cuadrado. Menos 3 al cuadrado sería la multiplicación de menos 3 por menos 3. El resultado nos daría 9. Recordemos entonces que cuando elevamos cualquier número al cuadrado, sea positivo o negativo, el resultado siempre nos va a dar positivo. Cuando evaluamos menos 2, nos va a dar 4, ¿cierto? Sería menos 2 a la 2, sería 4. Menos 1 a la 2 nos daría 1. F evaluada en 0 sería 0 al cuadrado, nos daría 0. Y miremos que a los números que están a la derecha, tanto el 1, el 2, el 3 y el 4, nos darían los mismos resultados que nos dieron menos 3, menos 4, menos 2 y menos 1. Es decir, a la derecha de este 0 vamos a tener los mismos números 1, 4, 9 y 16. ¿Sí? Dado que, por ejemplo, 4 a la 2 nos da 16, 3 a la 2 nos da 9. Entonces aquí hemos evaluado la función f de x igual a x al cuadrado. Ahora vamos a hacer las mismas sustituciones, pero en la función g de x. Vamos a evaluar entonces el número, la función g, podemos empezarla a evaluar en menos 4. Entonces evaluamos g
en menos 4 estaríamos diciendo que queremos hallar el número 2 elevado a la exponente 4. Pero ¿qué es 2 a la menos 4 por propiedades de exponentes? Sería lo mismo, g de menos 4 sería lo mismo que 1, bajamos el exponente a positivo, nos quedaría 1 sobre 2 a la 4. ¿Y qué es 2 a la 4? Recordemos que 2 a la 4 es la multiplicación del 2 4 veces. Es decir, esto nos da 1 sobre 16. Muy bien. ...1 sobre 16. Entonces aquí tenemos, o reemplazamos, g de menos 4 por 1 sobre 16. Ahora vamos a reemplazar el menos 3. Queremos hallar g de x evaluado en menos 3. Entonces sería 2 a la menos 3. Y 2 a la menos 3 nos daría 1 sobre 2 a la 3. Y 1 sobre 2 a la 3 sería 1 octavo. Muy bien. Sigamos con 2 a la menos 2. Sería 1 sobre 2 a la 2, ¿cierto? Y 1 sobre 2 a la 2, entonces en este caso nos estaría dando un cuarto. O 0,125, sí, muy bien. Evaluemos entonces menos 1. G de menos 1 sería 2 a la menos 1. Y 2 a la menos 1 es lo mismo que un medio. Muy bien. Aquí empieza una diferencia particular de la función exponencial con el número 0. Cuando evaluamos 2 a la 0, recordemos que cualquier número elevado al exponente 0, como resultado siempre nos da 1. Entonces, vamos a tener el número 1. Cuando evaluamos el 1, 2 a la 1, pues nos va a dar 2. Cuando evaluamos el 2, 2 a la 2, nos va a dar 4. Cuando evaluamos el 3, 2 a la 3 nos daría 8. Y para finalizar, entonces con las tendríamos muy bien 2 a la 4 sería 16. Entonces aquí tenemos dos funciones, la parábola y la función g de x, evaluadas en los mismos valores. Miremos qué está pasando con la función exponencial. Le estuvimos dando valores muy pequeños, menos 4, 3, menos 2, 1, fuimos aumentando hasta llegar a 4. ¿Qué pasó con los resultados? Los resultados empezaron siendo muy pequeños, 1 sobre 16, después pasamos a 1 sobre 8, pero podemos ver que en comparación 1 octavo con un 16avo, 1 octavo es mucho mayor. Después seguimos con un cuarto, y un cuarto es mucho mayor que un octavo. Después un medio, y un medio es mayor que un cuarto. Y así sucesivamente. Es decir, los valores en g de x, estos valores en g de x, empiezan a aumentar, ¿sí? Empiezan a hacerse cada vez más grandes. Y entonces vamos a mirar cómo quedaría la gráfica de esta función exponencial, que ¿por qué se llama exponencial? Lo que pasa es que cada que vamos evaluando números muy grandes, esta función va tomando valores en y cada vez más grandes. ¿Listo? Ambas funciones tienen dominio los reales, muy bien, ¿sí? Esta función es una parábola, habíamos visto que tiene dominio los reales. Esta función, vamos a hacer la gráfica, vamos a ilustrar cuál sería su dominio y cuál podría ser su rango, ¿sí? Una cosa importante que tiene la función exponencial es que nunca la función exponencial va a ser igual a 0.
Sería la primera conclusión que podemos sacar de esta tabla. Miremos que dimos distintos valores, dimos el valor de x igual a 0 y nos dio 1. Sería una primera condición importante para la función g de x. Vamos a mirar cómo sería la gráfica de esta función exponencial y vamos a mirar directamente la gráfica cuál es su rango. Entonces miremos por acá. Entonces vamos a realizar la gráfica de la función exponencial y la gráfica de la función x al cuadrado, para que miremos y hagamos una pequeña comparación entre las dos gráficas. Entonces aquí en este par de planos cartesianos vamos a evaluar ambas funciones. La función x al cuadrado, pues nosotros ya la hemos graficado varias veces y sabemos que las coordenadas son 0,0, 1,1 y menos 1,-1. Aquí estaría el menos 1, aquí estaría el 1, aquí estaría el 1 de la y. También tendría, cuando x vale menos 2, tendríamos el punto y igual a 4. Y cuando x vale 2, tendríamos el punto y igual a 4 nuevamente. Entonces esta gráfica pues ya la hemos ilustrado varias veces. Si trazamos una curva suave que me una esos puntos, vamos a tener la gráfica de la función cuadrática. Pero repito, esta gráfica ya la habíamos ilustrado anteriormente. Ahora vamos a mirar la gráfica de la función exponencial y vamos a mirar algunos valores. Entonces miremos acá. Tenemos las coordenadas 0,1. Cuando la x es 0, la y vale 1. Cuando la x es 1, la y vale 2. Cuando la x vale 1, la y vale 2. Cuando la x vale 2, la y vale 4. Y a la izquierda, cuando vale menos 1, la y nos da un medio. Cuando vale menos 2, nos da un cuarto. Entonces vamos a reemplazar esos puntos en este plano cartesiano. Entonces vamos a tener, recordemos entonces que cuando la x vale 0, y es igual a 1. Este sería el punto 1 para y. Cuando la x toma el valor de 1, la función exponencial, aquí estamos graficando g de x, igual a 2 a la x. Cuando tenemos el valor de 1, entonces la función exponencial toma el valor de 2. Cuando tomamos el valor de 2, nuestra función exponencial va a tomar el valor de 4. O sea que va a estar por acá el valor de 4. Y ahora vamos hacia la izquierda. En la izquierda vamos a tener que cuando la x vale menos 1, la función exponencial tiene una altura de 1 medio, o sea de 0,5. Cuando la x vale menos 2, entonces la gráfica ya vale un cuarto. Si seguimos dándole valores hacia la izquierda, vemos que estos punticos se van a acercar mucho hacia el eje x, pero nunca lo van a cortar porque la función exponencial siempre es mayor que 0. Ahora, si seguimos dándole valores más grandes, 3, 4, pues estos puntos van a estar mucho más arriba. Si juntamos esos puntos bajo una curva suave, entonces vamos a tener la siguiente gráfica.
En este caso, esta gráfica en rojo nos representaría a nosotros la gráfica de una función exponencial. Miremos que esta gráfica, a medida que le damos dando valores muy grandes, se acerca a cero, exacto, se acerca, es muy próximo a cero, y cuando la x se hace muy grande, pues miremos que estos valores de y se van yendo hacia el infinito del eje y. Entonces, por la izquierda se aproxima a cero, y por la derecha, cuando tomamos valores muy grandes, pues la gráfica se hace cada vez muy grande, tendiendo hacia el infinito. Dado el crecimiento tan rápido de esta gráfica, es que nosotros la vamos a conocer como la función exponencial, ¿sí? Es por la forma o la estructura que ella tiene, de que cada vez está creciendo, la vamos a llamar entonces función exponencial. ¿Listo? Muy bien, ¿sí? En este caso, el eje X es una asíntota horizontal para la gráfica de la función exponencial, ¿sí? Esta sería entonces la gráfica de f de x igual a 2 a la x. Dado este comportamiento de que cada vez está creciendo, vamos a utilizar entonces la gráfica de la función exponencial para modelar ciertas situaciones reales. Por ejemplo, el interés. Cuando se pone cierto dinero en algún banco o se presta algún dinero, se pueden hallar intereses, y el valor del dinero en el tiempo pues se puede modelar como una función exponencial. Además, funciones como de crecimiento o de crecimiento exponencial también se pueden representar por medio de una función exponencial. Entonces vamos a representar o vamos a definir ya la función exponencial, y vamos a ver algunas de sus aplicaciones. Entonces aquí tenemos una comparación entonces entre dos funciones, pero nos vamos a centrar el día de hoy en la función exponencial. Entonces vamos a definir lo que sería la función exponencial. Entonces, una función exponencial con base b es una función de la forma f de x igual a b a la x, donde b y x son números reales, pero la condición que se debe cumplir para definir una función exponencial es que la base, que nosotros llamamos la base de esa función exponencial, tiene que ser positiva y tiene que ser diferente de 1. Entonces, teníamos en el ejemplo anterior la función exponencial 2 a la x. Miremos acá que ese 2 es positivo y también es diferente de 1. Pero podemos tener distintas funciones exponenciales. F de x igual a 3 a la x. Aquí el 3 es positivo y diferente de 1. Pero también vamos a mostrar otras funciones exponenciales donde la base es un número entre 0 y 1. Por ejemplo, podemos tener la base 1/2 a la x. Aquí 1/2 también es un número positivo, pero diferente de 1. Entonces vamos a tener diferentes tipos de funciones exponenciales. La condición es que la base siempre sea diferente de 1 y que sea positiva, o sea, mayor que 0. ¿Listo? Entonces vamos a tener f de x igual a 2 a la x, f de x igual a 3 a la x, son funciones exponenciales. Vamos a mirar cómo serían las gráficas de diferentes funciones exponenciales. Nosotros hicimos en el ejemplo anterior la gráfica de 2 a la x, aquí la tenemos, la gráfica de 2 a la x. La gráfica de la función 3 a la x también es mayor que 1, tiene una estructura similar a la de 2 a la x, pero esta va a crecer mucho más rápido que la de 2 a la x. Entonces aquí tenemos la gráfica de esta función. Y por otro lado, si tenemos la gráfica de 3 medios, también es mayor que 0 y diferente de 1, pero como es una base menor que 2, entonces esta función va a crecer un poco más lento comparado a la de 2 y a la de 3. Esas serían entonces cuando la base, en este caso, es mayor que 1.
serían las gráficas mayores que 1. Pero ¿qué pasa si la base está entre 0 y 1? Si la base está entre 0 y 1, es decir, si tenemos un medio, un tercio, ya 2 tercios, números menores que 1, pero positivos, la gráfica de la función exponencial no va a ser creciente, no va a tener esta estructura que va a crecer, sino que va a ser una función que todo el tiempo, a medida que x va aumentando, a medida que x se va haciendo más grande, esta función van a decrecer. Entonces, aquí estarían las gráficas de las funciones exponenciales para distintos valores. ¿Cómo las vamos a hacer o cómo vamos a comprobar que tienen esta estructura? Pues lo mismo, simplemente es darle valores a x positivos, negativos, y con 3, 4, 5 valores que le demos, pues podemos hacernos dar una pequeña muestra de cómo sería la gráfica. Listo. Entonces aquí tenemos diferentes funciones o gráficas de la función exponencial. Cuando está entre 0 y 1, se dice que la función exponencial es decreciente, y cuando es mayor que 1, vamos a decir que la gráfica de la función exponencial es creciente. Vamos a mirar algunas de las aplicaciones que tiene la función exponencial. Aquí tenemos entonces la gráfica. Vamos a mirar alguna de sus aplicaciones. Una de las aplicaciones que tiene la función exponencial, como les había mencionado anteriormente, es el crecimiento poblacional. Existen algunas funciones que nos permiten a nosotros modelar algunos casos en particular. Por ejemplo, aquí tenemos el crecimiento del número de bacterias en un cultivo. Entonces el problema o el ejemplo que les traigo a continuación dice lo siguiente. A esta diapositiva bueno, recuerden que las clases quedan grabadas y pueden devolver en el tiempo que ustedes quieran, pausarla. Vamos entonces les voy a mostrar entonces el problema de aplicación con la función exponencial. Entonces, dice, el número de bacterias en cierto cultivo aumentó de 300 a 600 entre las 7 a.m. y las 9 a.m. Es decir, que pasadas 2 horas, el cultivo se ha duplicado. Si el crecimiento está dado por la siguiente función exponencial, f de t igual a 300 por 2 a la t medios, donde f de t representa el número de bacterias en t horas, vamos a estimar el número de bacterias a las 11 a.m. y a la 1 p.m. Entonces vamos a mirar cómo plantear este tipo de problemas de crecimiento poblacional, en este caso crecimiento de bacterias, y vamos a hallar la cantidad de bacterias en estas 2 horas a las 11 y a las 11 y a la 1 que nos están pidiendo. Entonces empecemos de la siguiente manera. A las 7 a.m. la población de las bacterias fue de 300. ¿Sí? La población fue de 300 bacterias. Podemos iniciar diciendo que a las 7 m y como tenemos la función exponencial f de t igual a 302 por t sobre 2, podemos iniciar diciendo que la población inicial en ese periodo, o que el tiempo inicial era
0. Es decir, apenas empezamos a contar el tiempo, la población que teníamos era de 30 bacterias. Es decir, un tiempo 0. Verifiquemos efectivamente si cuando reemplazamos t en esta función por 0, si nos da las 300 bacterias. Entonces, para eso, miremos qué nos daría f de 0. F de 0 sería entonces 300 por 2 a la 0 sobre 2. ¿Y cuánto es 2 a la 0? Es 0 sobre 2 da 0, y 2 a la 0, como es una función exponencial, siempre toma un valor positivo, va a dar 1, y 300 por 1 nos va a dar 300. Entonces miremos que acá, en el tiempo inicial 0, la población sí está coincidiendo con 300. Ahora, a las 9 de la mañana, ¿qué tiempo ha transcurrido? Ya estamos a las 9 a.m. La población en este caso, era de 600 bacterias. Entonces, ¿qué tiempo ha transcurrido? Desde las 7 hasta las 9. Han transcurrido 2 horas. Entonces, en este caso, el tiempo sería igual a 2 horas. Muy bien. Y entonces evaluemos f en 2 y verifiquemos si efectivamente el resultado es igual a 600. Esto nos daría 300 por 2 a la 2 sobre 2, ¿cierto? 2 a la 2 sobre 2, pero 2 sobre 2 me da 1, y me quedaría entonces 2 elevado al exponente 1, que me da 2, por 300, entonces me daría las 600 que me están pidiendo. Entonces miremos que el tiempo igual 0 y el tiempo igual 2 sí está satisfaciendo las condiciones iniciales del problema. Ahora nos están pidiendo el número de bacterias a las 11 a.m. ¿Cuántas horas han transcurrido desde las 7 a.m. hasta las 11? Entonces, 11 a.m. En las 11 a.m. entonces el tiempo va a ser de 4 horas. Y entonces vamos a hallar la función exponencial, o la vamos a reemplazar en 4. Entonces, f de 4, queremos saber la población a las 4 horas, sería 300 por 2 a la 4 sobre 2. Esto nos daría entonces 300 por 2 a la 2. Y esto nos daría 300 por 4. Y muy bien, la población entonces a las 4 horas sería de 1200 bacterias. Esta sería pues la conclusión que sacamos a las 11 a.m., que la población es de 1200 bacterias. Vamos a verificar a la 1 p.m. A la 1 p.m., entre las 7 y la 1 p.m., han pasado 6 horas, ¿cierto? Entonces, en este caso, a la 1 p.m., el tiempo es de 6 horas. T es igual a 6. Y entonces vamos a evaluar qué sería f de 6. F de 6 sería entonces 300 por 2 a la 6 sobre 3. Esto nos daría 300 por 2 a la 3. 2 a la 3 recordemos que es 8. Sería 300 por 8. Y esto nos daría... sí. Aquí es sobre 2.
6 sobre 2 nos daría entonces 300 por 2 a la 3, y esto nos daría 8 por 3, 24, nos daría 2400. Entonces tenemos que la población a la 1 pm puede 2400 bacterias. ¿Qué está pasando con esta población en particular? Podemos ver que cada 2 horas, t igual a 2, t igual a 0, t igual a 2, t igual a 4, t igual a 6, la población se está duplicando, ¿sí? Entonces, podríamos saber cuál sería, por ejemplo, la población a las 8 horas, pues ya tendríamos que cada 2 horas se está duplicando, entonces sería aumentar la última población conocida, multiplicarla por 2. Eso es lo que nos está haciendo esta función exponencial, nos está modelando un crecimiento de bacterias, conociendo la población inicial, o sea, la población en el primer tiempo. Este sería entonces una de las aplicaciones que tiene la función exponencial. Vamos a pasar a mirar otra aplicación, la cual tiene que ver con el cálculo de intereses o el valor en el tiempo, lo que sería el interés compuesto. Entonces, vamos a mirar otro ejemplo en particular. Tenemos lo que se conoce como interés compuesto. Entonces vamos a definir qué es el interés compuesto y cómo lo vamos a interpretar dado el número de periodos, la tasa de interés y la cantidad inicial de dinero que se tenga. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Normalmente, si se tiene una cantidad, inicial P sub 0, la cual se va a invertir, si se invierte una cantidad P sub 0, a una tasa de interés I, que se va a capitalizar cada n periodos. Capitalizar es que va a ser pagada o va a ser tomada según los periodos que me estén dando a mí. Entonces, la cantidad de dinero después del tiempo t estará dada por P sub t igual a P sub 0 por 1 más I sobre n a la n por t. Es decir, si inicialmente yo tengo una cantidad de dinero que son 100 pesos y me dicen que me las van a pagar a un interés, los intereses siempre los vamos a dar como un número de porcentaje, por ejemplo, un interés del 2%. Entonces, yo quiero invertir en un banco, en una entidad, esta cantidad de 100 pesos. Me van a decir que cada trimestre, por ejemplo, si n vale 4, n son periodos que se miden normalmente en años, entonces puede ser, n puede ser semestres, en el año hay 2 semestres, trimestres, en el año hay 4 trimestres, mensuales, entonces en este caso n sería 12, semanales, en este caso n sería 52, o diarios, ¿sí? Sería 365 días. Entonces n va a ser la forma como me vayan a pagar a mí el dinero, trimestral, mensual o anual, y es la tasa de interés, y P sub 0 pues sería la cantidad inicial que yo estoy invirtiendo inicialmente. Entonces aquí n igual a 4, por ejemplo, si nos referimos a los trimestres. A los 4 trimestres que tiene un año, ¿sí? Entonces, de esa forma vamos a mirar ese problema. Nos van a dar una cantidad inicial, nos van a dar una tasa de interés y ya es dependiendo de cómo sea la capitalización, si es semanal, mensual o anual, vamos a reemplazar el n acá. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a mirar un problema específico. Nos van a dar una cantidad inicial de dinero, nos van a dar un interés y nos van a dar también
la forma como va a estar capitalizada ese dinero, ¿sí? Porque puede ser que me la paguen, que me generen intereses cada trimestre y esta plata me la estén pagando en 2 o 3 años. Entonces, miremos cómo sería un problema y cómo lo vamos a interpretar. Aquí nos están diciendo que un fondo de ahorros paga interés al 12% anual y no lo van a capitalizar trimestralmente. Entonces, ¿cuántos trimestres hay en el año? Hay 4. ¿Cuánto dinero será entregado dentro de 2 años si hoy se ahorra 1.000 pesos? Es decir, la cantidad inicial, entonces vamos a colocar el enunciado, la cantidad inicial de dinero que voy a invertir o que se ahorra es de 1.000 pesos. Es de 1.000 pesos. La tasa de interés, el interés, es del 12% anual. Recordemos que un 12% se puede ver como un número decimal y este es el número decimal 0,12, ¿cierto? Recordemos que un porcentaje es una expresión de 100, entonces 12 es el 0,12. Ahora nos dicen que nos lo van a pagar trimestralmente, es decir, en el año n va a representar 4 porque son 4 trimestres que tiene un año y el tiempo el tiempo que va a pasar para que me entreguen el dinero es de 2 años, es decir que en este caso t es igual a 2 años. Entonces son 4 trimestres y tenemos 2 años para que me entreguen este dinero. Ahora entonces tenemos la información. Recordemos que entonces la formulita de interés compuesto va a ser P sub 0, o sea, el dinero que tengo hoy inicialmente, por 1 más I sobre N a la N por T. Entonces, esta sería la fórmula de interés compuesto que está en la diapositiva anterior. Este es el valor inicial, lo que voy a invertir inicialmente, que multiplica a 1 más I sobre N, I sería la tasa de interés, en este caso en particular es 12, N es el número de periodos que va a ser capitalizado el dinero, y T va a ser la cantidad de tiempo o de años, en este caso, en que me van a regresar a mí todo el dinero. Entonces, en este ejemplo particular me están diciendo que la inversión que yo hice inicialmente va a ganar dinero cada trimestre y que va a ganar dinero en el transcurso de 2 años. Esto es lo que se conoce como la fórmula de interés compuesto. Vamos a mirar entonces, si invierto 1.000 el día de hoy, ¿cuánto voy a recibir a los 2 años a esta tasa de interés? Entonces vamos a hacer el siguiente cálculo. Va a ser el dinero futuro que voy a recibir, va a ser 1.000 que multiplica a 1 más 0,12. Recordemos entonces que 0,12 es el interés anual que me van a pagar cada 4 trimestres. Recordemos que el número de trimestres es 4, entonces es I sobre N, o sea, 0,12 dividido 4 por 4, en este caso, que es N, por T, que en este caso vale 2. Entonces miremos que esto nos va a quedar P sub T va a ser igual a 1.000 por 1 más 0,3 elevado a la 8.
Miremos qué es. Elevado a la 8 es porque en 2 años hay 8 trimestres. Si en un año hay 4 trimestres, en 2 años hay 8. Ahora entonces vamos a hacer la multiplicación de 1000 por 1,03 elevado a la 8. ¿Cuánto es el resultado que da esta expresión? A mí aproximadamente me dio 1, 2, 6, 67, aproximadamente 67 pesos. Sí sería este. 1000 por 1,03 a la 8 da 1267 aproximadamente. Podemos decir que voy a recibir, o el dinero que será entregado a los 2 años será de 1267 pesos aproximadamente. Ese sería el dinero entregado a los 2 años. Entonces, aquí tenemos, volvamos a mirar entonces qué era lo que se nos daba. Nos daban una cantidad inicial, siempre nos van a dar, va a estar acompañada por una tasa de interés. Adicionalmente nos van a dar un periodo, y ese periodo, ese tiempo va a estar capitalizado, sea trimestralmente, sea semestralmente, sea semanalmente. En particular, por ejemplo, si aquí no fuera capitalizado trimestralmente, sino semestralmente, n sería 2, y entonces cambiaríamos la fórmula por 2. Esa sería lo único que van a cambiar en el problema, dependiendo de la capitalización. Y ya pues la cantidad de interés, el interés que nos den y la cantidad inicial, pues se reemplazan en la fórmula de interés compuesto que inicialmente les he dado. Entonces lo único que debe tener cuidado uno es con la capitalización, cómo es la forma de la capitalización para identificar cuánto vale n, y este sería el proceso para hallar el interés compuesto. ¿Listo? Vamos ahora a mirar la definición de lo que es el número E, o el número de Euler, que se llama el número E. Vamos a mirar de dónde sale ese número, vamos a mirar cuál es la estructura, porque vamos a definir una función exponencial adicionalmente que va a tener la base E. Este numerito E, vamos a darnos cuenta que es aproximadamente 2.71, es decir, es positivo. 2.71 es un número positivo y diferente de 1, o sea que me va a servir como base a mí en distintas funciones exponenciales. Este número surge de darle valores a esta expresión, a n, darle valores cada vez más grandes. Entre más grande sea el valor que yo le dé a n en esta expresión, vamos a estabilizarnos en un valor que va a ser 2.71828. Inicialmente, démosles por ejemplo el valor de 1. Si a esta expresión la n la cambiamos por 1, entonces vamos a tener que va a ser 1 más 1 sobre 1 a la 1. Y si hacemos ese cálculo, esto nos va a dar 1 más 1 elevado a la 1, y miremos que este resultado es 2. Es decir, cuando n vale 1, el resultado nos da 2. A vale 2. Pero si empezamos a darle valores mucho más grandes, como 10, A va a tomar el valor de 2.59. Va a empezar a crecer. Si posteriormente le dan n igual a 100, en A va a seguir creciendo. Ya me va a dar 2.70. Si se le da el valor a n de 1000, n va a ser 2.7169.
miremos que creció, siguió creciendo, pero ya la diferencia entre 2.71 y 2.70 es muy pequeña. Si le damos el valor de 10.000 a n, entonces si hacemos este valor en una calculadora, van a encontrar 2.7181. Miren que sigue aumentando el valor, pero ya la diferencia entre este número y el anterior es muy poca. 2.7181 comparado con 2.7169, la diferencia son unos decimales muy pequeños. Y en general, si siguen dándole valores de 100.000 o de 1.000.000, van a ver que el número se empezó a estabilizar en 2.71. Aquí nos da 2.71826, 2.71828. Miremos que sigue creciendo, pero ya no pasa de 2.71. Entonces, el valor, cuando n es muy grande, cuando n es un entero positivo muy grande, que vamos a decir que se aproxima a infinito, o sea, n tiene valores muy grandes, este valorcito de e se aproxima o se estabiliza en el valor 2.71828. Entonces aquí tenemos una idea de dónde surge el número e. Vamos a trabajar con este número e el día de hoy. Es una idea, pues, es simplemente evaluar y verificar que sí están dando estos números en particular y que cada vez que le den números a n más grandes van a tener un valor aproximado a 2.71828. ¿Sí? Entonces esta sería la forma como se puede encontrar este número de e y que nos va a servir también para algunos ejercicios de crecimiento exponencial. Pero antes de hacer esos ejercicios de crecimiento exponencial donde utilicemos el número e, vamos a pasar a ver lo que son logaritmos para que combinemos estos problemas entre exponenciales y logaritmos. Entonces, hasta el momento hemos visto la función exponencial, vamos a empezar a definir ahora la función logaritmo. Entonces vamos a mirar cuál sería la definición del logaritmo. El logaritmo va a ser una función la cual va a ser la inversa o la función inversa de la función exponencial. Es decir, la función exponencial y la función logaritmo van a ser funciones inversas. En la clase pasada trabajamos funciones inversas y vimos algunas propiedades que se tenían entre una función y su inversa. Hoy vamos a ver esas propiedades, pero entre términos de la función logaritmos y la función exponencial. Primero entonces definamos qué es la función logaritmo y vamos a pasar a ver esas propiedades. Entonces, el exponente x, al cual se debe elevar una base a para obtener el resultado n, es decir, el exponente x al cual debo elevar el número a para que el resultado me dé n, se llama logaritmo de n en base a. Es decir, que la función logaritmo es una función que me permite a mí calcular exponentes, ¿sí? Es una función que se dedica a calcular exponentes, mientras que la función exponencial era una función que me permitía a mí hallar potencias. Esta función me va a permitir a mí hallar exponentes. Escribimos de esta forma: x, que viene siendo el exponente en este caso, va a ser igual al logaritmo en base a de n. La condición para que exista el logaritmo es que la base, nuevamente, tiene que ser mayor que 0 y distinto de 1. Y además, al número que le vamos a sacar logaritmo, también tiene que ser positivo. Entonces, estamos diciendo que los logaritmos están definidos para bases positivas diferentes de 1 y se le va a sacar logaritmo a números que sean solamente positivos. Entonces, aquí tenemos la relación. Cuando tengamos un logaritmo en base a de n igual a x, esto va a ser igual a la x igual a n. Es decir, vamos a tener una relación entre un logaritmo y una exponente, una función exponencial. La solución
de un logaritmo va a ser el exponente que me va a faltar a mí en un problema de una función exponencial. Por ejemplo, ¿qué sería logaritmo en base 5 de 25? Es decir, recordemos que estamos, entonces aquí dice, el exponente x al cual debe elevarse una base a para obtener n. ¿Cuál es el exponente al cual yo tengo que elevar el 5 para obtener el número 25? O visto de otra forma, nos están diciendo 5 elevado a qué exponente me da 25. Y ese mismo resultado va a ser el resultado de este logaritmo. Entonces miremos, el exponente al cual tengo que elevar el 5 para que me dé 25 va a ser el 2. Entonces el manejo de logaritmos se hace fácil si conocemos las estructuras de la función exponencial, ¿cierto? Entonces acá vamos a colocar nuevamente el 2. Entonces logaritmo en base 5 de 25 va a ser igual a 2, dado que 5 a la 2 es 25. Esa sería entonces la explicación o el manejo que le vamos a dar a los logaritmos. Antes de pasar a hacer ejercicios particulares con logaritmos, voy a mostrarles dos logaritmos que se utilizan normalmente, que es los que encontramos en las calculadoras, ¿cierto? Que son los logaritmos en base 10 y el logaritmo natural. Entonces, el logaritmo común, que es el logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de n igual a x, se suele escribir como logaritmo de n igual a x. Esta es normalmente la nomenclatura que se encuentra en las calculadoras, logaritmo, ¿cierto? Pero cada que tomen el logaritmo en la calculadora va a ser logaritmo en base 10. ¿Y qué va a significar logaritmo de n igual a x? Es decir, estamos buscando cuál es el exponente que tengo que elevar el 10 para que me dé n. Entonces, logaritmo, según esto, logaritmo de 1000, ¿qué sería? Entonces, estamos buscando cuál, cuando escribimos log de 1000, estamos buscando es cuál es el exponente al que debo elevar el 10 para que el resultado me dé 1000. Entonces sería multiplicar el 10 3 veces. Y logaritmo de 1000 entonces sería igual a 3. No se suele escribir entonces logaritmo en base 10 de n, sino que simplemente se abrevia como logaritmo de n. Ese pues para el logaritmo en base 10. Y también en las calculadoras normalmente encontramos un logaritmo que es el logaritmo natural y lo encuentran como ln. El logaritmo natural va a ser el logaritmo con base e, el numerito que acabamos de definir, que acabamos de mostrar de dónde surge, ¿cierto? 2.7182, el numerito que mostramos. Logaritmo en base de n igual a x se suele escribir más bien como logaritmo natural de n y es igual a x. Y va a ser de forma tal, o nos están pidiendo esta expresión, e a la x, ¿a qué tengo que elevar el exponencial para que me dé n? Por ejemplo, ¿qué sería logaritmo natural de 1? ¿Qué sería logaritmo natural de 1? O, equivalentemente, log en base e del número 1. Entonces nos están pidiendo a qué tengo que elevar e a la x para que me dé 1.
miremos que análogamente en un problema de exponentes, este ejercicio es que tengo que elevar el exponente en la base e para que el resultado sea 1. Entonces, recordemos que la función exponencial, no importa la base que sea, en este caso la base e es positiva, todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces, logaritmo natural de 1 nos va a dar 0. Podemos verificarlo pues, directamente que el logaritmo natural de 1 es 0, dado que e a la 0 es igual a 1. Entonces, estos son los logaritmos comunes que se van a encontrar en las calculadoras, con los que normalmente uno trabaja, logaritmo en base 10 y logaritmo natural, que es logaritmo en base e. Vamos a hacer unos ejercicios para conocer mejor la función logaritmo y pasamos a ver unas propiedades que tienen los logaritmos. Entonces, les muestro aquí algunos ejercicios de cálculo de logaritmos. Entonces, en nuestro primer ejercicio nos piden logaritmo en base 3 de 9, es decir, ¿cuál es el número al que tengo que elevar el 3 para que el resultado me dé 9? Es decir, logaritmo en base 3 de 9 es 2, porque 3 a la 2 es 9. ¿Sí? Miremos acá, hemos ilustrado un logaritmo y lo hemos llevado a exponente también. Logaritmo en base 2 de 32, es decir, ¿cuál es el exponente al cual debo elevar el número 2 para que el resultado me dé 32? Entonces, recordemos que 2, en este caso sería 2 a la 5, ¿cierto? 2 a la 5, o sea, 2 por 2, 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, o sea que necesito uno más para llegar a 32. O sea que necesito la multiplicación de 5, 2. Entonces el logaritmo en base 2 de 32 es igual a 5. Entonces ahí tenemos ilustrada, hemos mostrado este logaritmo y su análogo con exponencial. Logaritmo en base 4 de 2. Ahora nos están pidiendo a qué debo elevar el 4 para que el resultado me dé 2. Recordemos que los exponentes racionales también se pueden utilizar. En este caso los exponentes de los dos ejercicios iniciales eran enteros, pero también podemos tener exponentes racionales. Es decir, el logaritmo me puede dar un número racional. 4 a la 1 medio es igual a 2. Pero recordemos que es 4 a la 1 medio. Cuando vimos propiedades de erradicación, 4 a la 1 medio lo podíamos ver como la raíz cuadrada de 4. Entonces 4 a la 1 medio es igual a 2, dado que 4 a la 1 medio es raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Por tanto, este logaritmo nos da 1 medio. Entonces aquí tenemos 3 ejemplos de logaritmos. Logaritmo nos puede dar un número entero, un número fraccionario y también el logaritmo nos puede dar un número negativo. Vamos a mirar en este caso cuál sería ese número. Aquí nos están diciendo logaritmo en base 10 de 0,1. Es decir, nos están pidiendo a qué exponente debo elevar el 10 para que el resultado me dé 0,1. Entonces miremos que 0,1 es lo mismo que 1 entre 10, ¿cierto? 0,1 es lo mismo que 1 entre 10. Y 1 entre 10, 1 dividido 10, es lo mismo que 10 a la menos 1. Entonces, el exponente que debo colocar acá, para que 10
elevado al algo me dé 0,1, va a ser el menos 1. Ese menos 1 entonces va a ser la solución de nuestra función logaritmo. Entonces tenemos que el logaritmo en base 10 de 0,1 nos da menos 1. El logaritmo puede dar un número real positivo, pero también los logaritmos nos pueden dar como resultado negativos, porque estamos buscando exponentes. Entonces aquí les he ilustrado algunos cálculos de logaritmo para que manejen pues el concepto y lleven logaritmos a exponentes. Miren que todos los ejercicios los resolvimos directamente fue utilizando exponentes. Voy a mostrarles ahora las propiedades de la función logaritmo. Estas propiedades que tienen los logaritmos pueden ser de mucha utilidad para algunos de los ejercicios que vamos a resolver hoy, pero cuando por ejemplo queremos conocer logaritmos de números muy grandes. Miremos en la primera propiedad lo que nos dice: logaritmo en base b de la multiplicación de m por n, es decir, el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto se nos va a convertir a nosotros en el logaritmo de una suma. Logaritmo en base b de m por n va a ser el logaritmo de b, el logaritmo en base b de m más el logaritmo en base b de n. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 3 de 9 por 27, entonces aquí tenemos la multiplicación de dos números. Inicialmente pues nos pudieron haber dado el número 243, ¿cierto? Nos pudieron haber pedido logaritmo en base 3 de 243, pero si no conocemos cuál es ese logaritmo, podríamos saber descomponer al 243 como el producto de dos números, y esos dos números podrían ser 9 por 27. Entonces de esta forma podríamos calcular el logaritmo de 243 más fácil, descomponiéndolo como el producto de dos números. Y con esta propiedad, el logaritmo de un producto nos dice entonces que esto va a ser el logaritmo en base 3 de 9 más el logaritmo en base 3 de 27. Pero el primer logaritmo me dice, logaritmo en base 3 de 9, lo que me están pidiendo es cuál es el exponente al cual yo debo elevar el 3 para que me dé 9. Entonces sería, muy bien, 2. Y en el segundo logaritmo, ¿cuál sería el exponente al cual tengo que elevar el 3 para que me dé 27? En este caso sería 3. Y esto sería igual a 5. O sea que el logaritmo en base 3 de 9 por 27 es 5. Y análogamente, el logaritmo de en base 3 de 243, pues podríamos decir que es 5. Y es porque 3 a la 5, pues precisamente 3 a la 5 es igual a 243. Entonces son dos formas, o es una forma análoga que puede ser más sencilla para calcular un logaritmo de esto, dado si no conocíamos que 243 era la potencia 5 de 3. Entonces fue una forma de calcular ese logaritmo. Ahora, adicionalmente que tenemos el producto, también podemos tener el cociente entre logaritmos. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 64 sobre
a 16. Pues directamente podríamos decir que 64 dividido 16 es 4, pero verifiquemos que la propiedad también se puede aplicar en este caso. Logaritmo de un cociente va a ser la resta de logaritmos. Entonces, logaritmo en base b de m y logaritmo menos el logaritmo en base b de n. Miremos que por este lado, pues si lo hacemos directamente la división, estaríamos calculando logaritmo en base 2 de 4 y eso nos va a dar 2. Pero miremos cómo sería utilizando la propiedad de la resta. Entonces sería logaritmo en base 2 de 64 menos el logaritmo en base 2 de 16. Muy bien, entonces lo que estamos preguntando es, ¿a qué debo elevar el 2 para llegar a 64? Es el número 6. Y le vamos a restar el logaritmo en base 2 de 16. ¿Cuál es el exponente al que tengo que elevar el 2 para llegar a 16? Y este resultado sería el 4. Entonces sería la diferencia entre 6 menos 4, la cual nos da 2. Entonces es otra forma de calcular logaritmos. El logaritmo de un cociente, entonces es la resta de logaritmos. Y otra propiedad que nos puede ser de utilidad es la siguiente. Logaritmo en base b de m a la p, es decir, cuando tenemos un número elevado a una exponente muy grande, ese exponente lo podríamos pasar a multiplicar nuestro logaritmo. Este p, que es el exponente de m, va a bajar y va a pasar a multiplicar el logaritmo aquí. Y calculamos el logaritmo en base b de m y el resultado lo multiplicamos por p. Por ejemplo, si tenemos el logaritmo en base 5 de 125 y 125 está elevado al exponente 6. Entonces, para no ponernos a calcular qué sería 125 a la 6, esta propiedad me dice, mire, baje el 6 a multiplicar el logaritmo y calcule el logaritmo en base 5 de 125. Pero sabemos que el logaritmo en base 5 de 125 sería 3, porque 5 a la 3 nos da 125, entonces esto nos daría 3, y 6 por 3 sería igual a 18. Entonces acá tenemos las propiedades, algunas propiedades de los logaritmos. Logaritmo de un producto se convierte en logaritmo de una suma, en suma de logaritmos. Logaritmo de un cociente se convierte en resta de logaritmos. Logaritmo de un exponente se convierte en la multiplicación de ese exponente por el logaritmo. Algo para tener en cuenta, el logaritmo de una suma, por ejemplo, no existe. Una observación que podríamos tener. Algo que se debe tener en cuenta es que el logaritmo en base a de m más n nunca va a ser igual, siempre va a ser diferente, para que lo tengamos en cuenta, al logaritmo en base a de m más el logaritmo en base a de n. Esta propiedad no se cumple y tampoco la resta. Logaritmo de una resta tampoco sería la resta de logaritmos. Es logaritmo de un producto la que se convierte en una multiplicación y logaritmo de un cociente la que se convierte en una resta de logaritmos. Vamos a mirar un par de propiedades más, que son las propiedades que relacionan la función logaritmo con la función exponencial, o donde mostramos que precisamente la función logaritmo y la función exponencial son funciones inversas. El logaritmo en base b de b a la x va a ser igual a x. Es decir,
Si tenemos un exponente, b a la x, y posteriormente sacamos logaritmo en base b, vamos a regresar a la x. Por decirlo así, si calculamos 2 a la 3, resultado de 2 a la 3 es 8. Y ahora, si a ese resultado 8 le sacamos el logaritmo en base 2, que sería lo mismo, logaritmo en base 2 de 2 a la 3, miremos que volvemos al número 3. Es decir, cuando tomamos exponentes y nuevamente sacamos logaritmos, pues nos quedamos es con el exponente. Entonces 2 a la 3 nos da 8, pero el logaritmo en base 2 de 8 es 3. Entonces, cuando tenemos la misma base en el logaritmo y la misma base en este exponente, pues nos va a dar x. Y lo contrario sería lo siguiente. Si sacamos logaritmo primero a un elemento y posteriormente tomamos ese logaritmo, el resultado de ese logaritmo como el exponente de esta base b, vamos a llegar al resultado x. Es decir, si primero lo que hacemos es logaritmo en base 2 de 8, este resultado nos da 3. Y si ahora tomamos el 2, que es y el resultado que da 3, y lo elevamos al resultado que es 3, que es igual a logaritmo en base 2 de 8, entonces nuevamente vamos a encontrar el resultado 8, porque 2 a la 3 es igual a 8. Entonces, es decir, si elevamos a un exponente, si tomamos primero exponencial y después logaritmo, me quedo con la variable x. Y si sacamos primero logaritmo a la variable x y después exponencial, volvemos a la variable x. Entonces aquí estamos garantizando que la función exponencial y la función logaritmo son funciones inversas. Si primero saco exponencial y después al logaritmo, regreso a x. Recordemos entonces la propiedad de las funciones inversas, que era f de f a la menos 1 de x nos daba x, y que f a la menos 1 de f de x nos daba x. Esta entonces es una de las propiedades que me relaciona a mí que la función logaritmo y la función exponencial son inversas. Vamos a pasar, ya que vimos estas propiedades, a mirar un par de ejemplos donde apliquemos las propiedades con los logaritmos. Entonces, vamos a simplificar esta expresión que tenemos acá, donde vamos a hacer uso de los logaritmos, y nos dicen, simplificar esta expresión, nos dicen 1/2 el logaritmo en base 5 de 25, menos 1/3 el logaritmo en base 2 de 64, más 2/3 logaritmo en base 3 de 27. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. 1/2, ¿qué sería el logaritmo en base 5 de 25? Logaritmo en base 5 de 25, ¿a cuál número tengo que elevar el 5 para que me dé 25? Recordemos que este logaritmo es igual a 2. 5 a la 2 nos da 25, menos 1/3. Logaritmo en base 2 de 64. ¿A qué número tengo que elevar el 2 para llegar a 64? En este caso sería 6, ¿cierto? Más 2/3 de el logaritmo en base 3 de 27. ¿A qué tengo que elevar el 27 para que me dé... ¿a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 27? A 3. Entonces este logaritmo sería 3. Vamos a simplificar cada una de esas expresiones que están ahí. Vamos a simplificar esas expresiones que están ahí. 1/2 por 2 nos daría, podríamos simplificar el 2 con el 2. Esto nos da 2 dividido 2, el cual nos daría 1, menos
un tercio de 6, esto nos daría 2. Aquí 2 tercios por 3 nos daría, pues podríamos simplificar el 3 con el 3 y nos daría 2. Miremos que este resultado nos daría 1 menos 2 más 2 igual a 1. Pues simplificamos el 2 con el menos 2 y hemos encontrado entonces que el resultado de toda esta expresión es 1. Entonces, aquí hemos practicado un poco el cálculo de logaritmos con una expresión. Vamos a hacer un ejercicio adicional para terminar ya por el día de hoy con el manejo de los logaritmos y les publico los ejercicios. En los ejercicios propuestos vamos a tener algunos sistemas de ecuaciones en los que vamos a tener que hallar valores de las incógnitas. Aquí nos están diciendo resuelva para x la siguiente ecuación, es decir, tenemos una ecuación en la cual aplicamos o tenemos logaritmos. Aquí nos dicen logaritmo de x más logaritmo de x menos 1 igual a logaritmo de 4x. Entonces, tenemos el logaritmo de una suma. Las propiedades que yo les di de logaritmos inicialmente también son válidas para el logaritmo natural que definimos también. Aquí nos dicen logaritmo de, o estamos sumando dos logaritmos. Recordemos que hay una propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de m por n, una propiedad que nos dice que el logaritmo en base a de m por n es el logaritmo de una suma, es decir, el logaritmo en base a de m por más logaritmo en base a de n. Entonces, cuando tenemos una suma de logaritmos, esa suma la podemos llevar a un producto de un logaritmo. Entonces, aquí podríamos decir que tenemos logaritmo, un solo logaritmo del producto de x por x menos 1. Es decir, tenemos el logaritmo de x más logaritmo de x menos 1 y eso nos daría el logaritmo de x por x menos 1 y igual al logaritmo natural de 4x. Dentro de este paréntesis podríamos efectuar la multiplicación o distributiva x por x y x por menos 1. Entonces vamos a tener, aplicando esa distributiva, vamos a tener el logaritmo de x a la 2 menos x igual al logaritmo natural de 4x. Resulta y sucede que la función exponencial y al igual que la función logaritmo son funciones inyectivas. Entonces, cuando tengamos una igualdad entre logaritmos, es decir, si tenemos logaritmo natural de x1 igual al logaritmo natural de x2, como estas funciones van a ser inyectivas, entonces podemos concluir que x1 es igual a x2. Y esto es una manera para quitar los logaritmos a ambos lados en una igualdad. Aquí tenemos logaritmo de este paréntesis igual al logaritmo de este otro paréntesis. Entonces podemos decir que x a la 2 menos x es igual a 4x, dado que el logaritmo es una función inyectiva también. Y ya para terminar vamos a hallar la solución de esa ecuación. Es una ecuación inyectiva. Ahora, pasemos este 4x que está a este lado, pasémoslo a restar y entonces vamos a tener la siguiente
ecuación. Vamos a tener la ecuación x al cuadrado, pasando este 4x, nos quedaría menos x menos 4x igual a 0. Y esto nos daría entonces x a la 2 menos 5. Menos 5x igual a 0. Ahora, ¿cuál va a ser la solución de esa ecuación? Saquemos factor común, x. Entonces nos va a quedar x por x menos 5 igual a 0. Y muy bien, las soluciones serían x igual a 0 y x igual a 5. Esas serían entonces las dos soluciones de esta ecuación. Y ahora simplemente como para verificar cuál de los dos sería la que cumple. Muy bien, cumple para el valor 5, dado que logaritmo de 0, ¿qué pasaría por acá? Entonces la ecuación cumple solamente para el 0, dado que, ¿cómo es el logaritmo de 0? Recuerden, si evaluamos el 0, acá, por ejemplo, el logaritmo de x, la x la cambiamos por 0, tendríamos el valor del logaritmo de 0. Y el logaritmo de 0 no existe, dado que no existe ningún número al cual yo eleve el exponente a la base e y me dé 0. No existe ningún número que elevado, no existe ningún número real tal que e elevado a ese número nos dé 0. Por tanto, el logaritmo natural de 0 no existe. Si reemplazamos el 0 aquí, nos daría un logaritmo negativo, tampoco existe. Entonces, aquí no se cumple. Este logaritmo natural de 0 entonces no existe y por tanto la única solución sería x igual a 5. Podríamos verificar que si reemplazamos la x por 5 se cumple entonces nuestra igualdad. Bueno, hasta aquí entonces hemos visto la función logaritmo y la función exponencial, incluyendo propiedades. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Recuerden que el próximo martes sería el examen, primer examen parcial, la clase número 11. Muchas gracias y hasta luego.